Bueno, lo prometido es deuda, ¿verdad? Habíamos estado hablando sobre empezar a compartir acerca de las parábolas que Jesús contó y vamos a empezar en este domingo. Quiero mencionarles algo nada más como a manera de introducción. Vamos a tomar algunos domingos para estar estudiando las parábolas. Va a ser una parábola por domingo. Entonces, hay hay aproximadamente 43 relatos en forma de parábolas en los diferentes evangelios. Entonces, yo no estoy seguro si vamos a tomar 43 domingos consecutivos a estar aquí insistiendo. La verdad es que yo creo que el Señor nos va a guiar al respecto, pero sí podemos tomar los primeros 12 y arrancar con una primera serie. Entonces vamos a estar estudiando todas estas parábolas. Antes de empezar con cualquier parábola, hay un punto muy interesante en el cual hoy lo vamos a dedicar para entrar, y es entender por qué razón Jesús habló en parábolas. Si nosotros entendemos esta verdad, vamos a entender tanto de todas estas parábolas que Jesús contó. Entonces me imagino que traen sus Biblias, ¿verdad que sí? Muy bien, ábranlas en el Evangelio de Marcos. Vamos a encontrar capítulo 4, versículo 33. Y en unos instantes vamos a empezar a leer ahí. Marcos 4, 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Versículo 34, sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Muy bien, encontramos este pasaje en la Escritura que nos dice que Jesús llegó a un punto en su ministerio en el que no hablaba sino era a través de parábolas. Y entendemos por lo escrito que estas parábolas que Jesús contaba, ¿verdad? Él en secreto o en la privacidad del discipulado les declaraba a sus discípulos las verdades profundas de estas. Las parábolas que nosotros leemos en la Escritura, sobre todo en los evangelios, son relatos sencillos con verdades profundas. Son relatos basados en situaciones cotidianas que Jesús y las personas de aquel tiempo vivieron. Eran relatos relacionados con cosas cotidianas. Hoy, occidentalmente, cerca de 2000 años después, nosotros las leemos y se nos hace raro pensar en obreros de la viña y hablar de odres nuevos y de odres viejos y cosas así. Si en este tiempo el Señor estuviera aquí en Juarezalén, es desierto, pues muy parecido, yo le llamo Juarezalén. Pero si el Señor estuviera aquí y nosotros fuéramos Israel y hablara en este tiempo, yo soy del pensar que el Señor contaría relatos como 2 trabajadores fueron a buscar empleo a Costco y no encontrando trabajo en Costco, Sam's los empleó por el sueldo mínimo y cosas así relacionadas con eventos cotidianos que nosotros estaríamos viviendo. Bueno, es lo que Jesús estaba haciendo en aquellos días. En pantalla aparece Mateo 13, versículo 11, para no traerlos de aquí para allá. Dice la Escritura, dice: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, estas parábolas eran mensajes codificados tal vez que Jesús daba para revelar los misterios del reino. Entonces, si nosotros unimos esta parte de Marcos que leímos con esta parte de Mateo 13, podemos llegar a 2 conclusiones o una conclusión en 2 partes muy sencillamente. Primera de ellos, únicamente los que son discípulos pueden tener acceso al entendimiento de estas parábolas. Naturalmente los 12 originales que estaban con Jesús lo entendían, pero por alguna razón la palabra fue inspirada por Dios, escrita en papel, ha trascendido hasta el día de hoy, y ahora algunos de nosotros tomamos esa posición de discípulos. Yo agregaría algo: es necesario que en tu corazón tú te consideres un discípulo de Jesús, que hayas puesto tu fe en Él, que tengas hambre de la palabra de Dios, para que entonces tú puedas tener acceso al entendimiento de todas estas parábolas y
La segunda verdad que entendemos al unir estos dos pasajes de entrada es que hay una categoría de personas a los cuales deliberadamente se les está escondiendo el mensaje y la revelación y el misterio del reino. Y vamos a ir viendo exactamente cuáles son estos dos tipos de personas. Entonces, el problema no eran las parábolas en sí, un mensaje codificado, si lo queremos llamar así. El problema no eran las parábolas, el corazón de las personas que escuchaba las parábolas. Quienes son discípulos, como mencionamos ahorita, aquellos que tienen un corazón abierto, aquellos que están hambrientos de la palabra de Dios, son aquellos que entienden con mayor precisión estas parábolas que Jesús habló. Aquellos que están buscando religiosamente un error, a lo mejor en la predicación, un error en los evangelios, un rechazo al mensaje, un rechazo hacia esto, hacia aquello, tienden a tener mayor dificultad para entender lo que Jesús habló en las parábolas. Quizás sea necesario entender primero el mensaje del evangelio antes que entender los misterios que estaban en estas parábolas. Y antes de avanzar más adelante, ¿verdad? Yo quisiera que a partir de este momento tú permitieras que el Espíritu Santo empezara a hablar a tu corazón y que tú empieces a ablandar la actitud de tu corazón y a considerar si eres un discípulo o eres una persona que no necesitas más enseñanza. Porque hay quienes llegan a cierto punto en sus vidas en que dicen: yo ya lo leí todo, yo ya estoy aquí, a mí nadie me dice nada, yo ya hasta pudiera ser el pastor de esta iglesia, o yo ya pudiera hacer esto o aquello. Es más, ¿por qué no escribo un libro? Y se ponen en esa postura, y normalmente el mensaje y la revelación de Dios empieza a cerrarse en sus vidas. La gran pregunta es: ¿cuál es nuestro corazón en cuanto escuchamos la palabra de Dios? ¿Cuál es nuestra actitud? El problema no es la parábola, sino nuestro corazón. Próximo domingo vamos a tomar la parábola del sembrador. Qué interesante es que Jesús empieza básicamente su primer parábola con una parábola que habla en cuanto a la recepción de la palabra de Dios, pero próximo domingo tendremos tiempo para tomar esto. Entonces vamos a atender la pregunta como un primer punto: ¿por qué Jesús habló en parábolas? Bueno, lo que Jesús quería hacer es que verdades difíciles, espirituales, pudieran ser fáciles, pudieran ser entendibles, pudieran ser familiares para aquellos que tenían un corazón abierto. Aquellos que tienen un corazón abierto empiezan a ser iluminados por la enseñanza de estas parábolas. Aquellos que no tienen un corazón abierto reciben el efecto exactamente contrario, es decir, confusión. No entienden, mantienen ese entendimiento espiritual en obscuridad. En resumen, las parábolas tenían el propósito de esconder la verdad a aquellos que tenían un corazón duro, un corazón incrédulo, aquellos que se sentían satisfechos consigo mismos, aquellos que ya no necesitaban, sentían que ya no necesitaban aprender más, y aquellos que tenían fe como un niño podían entender, y una vez más y cada vez más en aumento, lo que Jesús hablaba. Si ustedes abren sus Biblias en Mateo capítulo 11, vamos a empezar un pequeño viaje a través de Mateo 11, 12 y 13. No vamos a leer todos los pasajes, pero yo sugiero que no se mueva mucho de estas páginas, ¿verdad? Vamos a empezar con Mateo 11, vamos a empezar a leer en el verso 25 ahí en sus Biblias. Jesús dijo en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y si nosotros tomamos también este pasaje, le damos poquitas vueltas, vamos a encontrar estas dos categorías de personas. Ojo con esto. Por un lado están los sabios y los entendidos. Y yo estoy seguro que casi todo líder espiritual y todo pastor va a decir amén a esto. No hay nada como un discípulo recién convertido.
Y no hay nada peor como un cristiano mañoso que se cree que ya lo sabe todo. Como son latosos mis hermanos, los de esta sección. No es cierto. No, no es cierto, no son los de esta sección. Pero hay hermanos que se montan en esta postura, los que son sabios y entendidos, y ya no reciben más, ya no son más moldeables. Y leemos que el Señor revela esto a los niños. Naturalmente es una implicación espiritual para aquellos que tienen un corazón como un niño. Analicemos esto. ¿Cómo son los niños? Los niños son perfectamente moldeables. Los niños se asombran con las verdades que aprenden. Los niños creen lo que se les enseña y lo viven. Si tú les platicas a los niños que existe el coco, lo creen. Si después más grande les explicas que era su suegra, también lo creen. Pero los niños perdonan fácil, aprenden rápido, lo hemos dicho antes, son esponjas, lo absorben más de lo que nosotros pensamos. Los niños son plastilina en nuestras manos. Y ese es el sentir correcto en cuanto al discipulado y la palabra de Dios para nuestras vidas. Constantemente tenemos que ser moldeables, constantemente tenemos que ser abiertos, pero algo sucede en nosotros que crecemos de edad y crecemos espiritualmente. Digo, yo no sé si sea correcto porque no debería de ser así, pero llegamos a un momento en donde somos como cristianos menos flexibles, más roñosos, como decimos vulgarmente, ¿verdad? No nos gusta que nos digan, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que piensen diferente a nosotros, y poco a poco empezamos a alejarnos del sentir de niño, el cual es necesario para entender las verdades que Jesús estaba hablando en estas parábolas. En sencillas palabras, se requiere humildad y disposición a cambiar para poder entender más profundamente cualquier relato de Jesús en forma de parábola. Si nosotros profundizamos un poco más y avanzamos, hay un punto más que tenemos que entender antes de comprender por qué Jesús habló en parábolas, y es esto: hay una directa relación entre la razón por la que Jesús habló en parábolas con la manera en que los fariseos le declararon la guerra a Jesús. Los fariseos fue un grupo que no estaba establecido, en la ley de Dios que se formaran, sino que ellos mismos pusieron sus posiciones, se llamaron a sí mismos. Los fariseos eran hombres dedicados a vigilar que se cumpliera la ley que Dios le había dado a Moisés, los 10 mandamientos y todas las demás ordenanzas más. Y en su segundo año de ministerio aproximadamente, Jesús está enseñando y está avanzando, pero Jesús tiene un encuentro agresivo y hostil con este grupo de fariseos. A partir de este encuentro o esta serie de encuentros agresivos que ellos tuvieron contra Jesús, Jesús empieza a cambiar su manera de predicar. Si usted pone atención, por ejemplo, nada más en el libro de Mateo, usted va a ver las primeras enseñanzas de Jesús antes de los capítulos 12 y 13, y usted va a encontrar el sermón del monte, totalmente claro. La elevación del cumplimiento de la ley al nivel del corazón. Usted va a encontrar las bienaventuranzas. Usted va a encontrar un evangelio tan claro, pero a partir del 12 y 13 todo se presentan parábolas y todo tiene que ver con este encuentro agresivo. Se lanza una persecución, una lucha sin cuartel contra Jesús y sus discípulos, porque había conflicto entre la opinión de los fariseos de cómo se debía de realizar el día de reposo, el Sabbat, y había discrepancia en Jesús en cómo debería de aplicarse ese día de reposo. Los fariseos habían convertido este día de reposo que está en los 10 mandamientos, cuarto mandamiento para ser precisos, Éxodo capítulo 20, para los que quieran tomar notas. La aplicación de este día de reposo, los fariseos lo habían convertido en una ordenanza, en una instrucción tan estricta, tan opresiva, tan esclavizante, que algunos de ellos, hay relatos históricos de esto, no lo hemos inventado. Si alguien escupía a la tierra en el día sábado, el escupitajo formaba una especie de surco y eran reprendidos por arar la tierra.
Así de exagerados eran estos tipos. Entonces empiezan a convertir en el sábado, que debería ser un día de reposo, un día para el Señor, en un día de temor, en un día de opresión. La gente salía como uno sale en diciembre y hay tránsitos alrededor. ¿Cómo sale? Bueno, saben que uno tiene el aguinaldo y verdad, y uno no quiere, si maneja quedito lo multan, si le da recio no lo multan, y ya uno dice, pues ya por existir. Es sarcasmo, es broma, pero era muy difícil la manera en como estos hombres habían convertido el día de reposo. El asunto es este: ustedes ya son unos expertos en los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? Ok. El asunto es este: el día de reposo era el día del Señor, era un día que se apartaba para Dios. La idea del día de reposo es que fuera un día de descanso físico y espiritual, un día en el que pudiéramos regenerarnos espiritualmente hablando. Se supone que el día de reposo debería ser un refrigerio en la presencia de Dios, una delicia y una manera de restaurarnos para continuar una semana más. El Señor pone este mandamiento en el cuarto orden de los 10 mandamientos, y este día de reposo debería de ser un recordatorio semanal de la gracia de Dios. Los fariseos, en su condición humana, lo habían convertido en todo lo contrario a la gracia de Dios. La gracia de Dios, o el recordatorio de la gracia de Dios, es básicamente la oportunidad de comenzar de nuevo, pero también la gracia de Dios en nuestras vidas hace que nosotros podamos cumplir el estándar divino que no podemos alcanzar por nuestras fuerzas. Pero la gracia de Dios y el favor de Dios nos hace cumplirlo. La gracia de Dios hace que las cosas en nuestras vidas sucedan. La gracia de Dios hace que nuestras debilidades se conviertan en nuestra máxima fortaleza, y automáticamente la gracia de Dios le da la gloria a Dios por lo que Dios hace, y nosotros estamos en medio sin mucha participación más que recibir de su gracia y de su amor. La condena humana es todo lo contrario: entra en una especie de activismo, entra en desempeño, y el humano tiene esa tendencia a querer escuchar: qué padre predicó el domingo, qué padre dirigiste esto, qué increíble eres en tu trabajo, qué padre está esto que escribiste, oye, qué increíble aquello. Y el humano entra en ese aspecto de desempeño que es todo lo contrario a la gracia de Dios, porque el humano tiene la mañosa tendencia a querer recibir el aplauso y la gloria por lo que nosotros mismos hacemos, y nos encontramos en una trampa, porque no solo para redención y salvación somos imposibilitados para alcanzar la meta divina, sino para todo lo demás. La gracia de Dios tiene que estar activamente en nuestras vidas. Los fariseos, regresando al tema, estaban queriendo en esta categoría humana cumplir el día de reposo. En vez de que el día de reposo fuera de descanso y reposo y restauración, era un día tenso. Era un día de que no sabía si sí o si no, y híjole, pues ni siquiera bostezo porque capaz de que me lo toman a mal. Y era un día tan difícil por la manera en como este grupo de hombres lo estaba estableciendo. Y entonces lo que el Sabbat o la instrucción o la ordenanza de Dios establecía es que simple y sencillamente era un día para entrar en el reposo de Dios, punto. Era un día para recordar lo que Dios hacía en nuestras vidas y lo que Dios hizo, punto. Era un día para ser liberados de la fatiga cotidiana del trabajo, punto. Los fariseos lo habían llevado a una exageración religiosa, legalista, supervisaban que todo esto sucediera. Entonces aquí está el encuentro. Jesús empieza a recibir las acusaciones de estos fariseos, y en el siguiente punto yo lo anoté así: Jesús confrontó a los Avengers. Yo sé que usted piensa en los Avengers y en el Capitán América y los que luchan por la justicia, ¿no? Bueno, estos compadres eran exactamente el efecto contrario a lo que eran los Avengers. En vez de luchar por la justicia, luchaban por la injusticia. Jesús confronta a estos religiosos, y lo que este escuadrón de vengadores, porque hacías algo y se vengaban de ti, lo que este escuadrón de vengadores supervisaba es que todo fuera hecho conforme a su propia opinión,
y no conforme a lo que debía de ser el día de reposo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahí en sus Biblias, en Mateo 12, vamos a entrar en este conflicto de cómo Jesús empieza a enfrentarse a estos Avengers, estos vengadores. En el capítulo 12, versículo 1, empiezo a leer porque todo empieza aquí. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Me tengo que detener en este versículo antes de avanzar al versículo 2. Los discípulos, lo digo sarcásticamente, cometieron el error de tener hambre en el día de reposo. ¿Cómo se atreven, verdad? ¿Cómo se atreven a tener hambre en el día de reposo? Y van por un sembradío, ojo con esto, no están haciendo nada incorrecto, porque en la ley que Dios le había dado a Moisés, la ley por la cual los judíos se regían, decía que si un viajero o una persona hambrienta estaba cerca de un campo, de un sembradío, podía tomar de ese sembradío lo suficiente para una comida personal. La ley de Dios estaba llena de justicia y de misericordia y de fe, y naturalmente era correcto que un viajero o una persona menesterosa pudiera comer. Entonces los discípulos tienen hambre, están de viaje, era totalmente correcto que tomaran algunas espigas para comer, pero el hecho de que tomaran espigas, los vengadores lo consideraron como cosechar. Entonces encontramos el versículo 2, viéndolo los Avengers, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Enfoquemos nuestra atención en estas dos cosas. En mi opinión, Jesús está hablando un poco de sarcasmo al decir que estos sacerdotes profanaban el día de reposo. Realmente no lo estaban profanando, simplemente Jesús estaba poniendo un énfasis ahí marcado de decir: los sacerdotes en el templo se ponían a chambear, a trabajar para comer en el día de reposo, y no era incorrecto, ni cancelado, ni condenado por la ley. Las últimas frases del versículo 7: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otras palabras, si tú entendieras qué es la gracia de Dios y cómo se aplica la gracia de Dios en tu vida, sobre todo cómo lo recuerdas en el día de reposo, si tú entendieras la misericordia de Dios, no estarías humanamente condenando a las personas religiosamente y legalistamente a que hagan esto y aquello y lo otro. Entonces, tomar unas espigas fue considerado por los vengadores como cosechar y lo condenaron. Sobrevivir un día de reposo ante la estricta vigilancia de estos vengadores era realmente estresante y agotador. La cosa se va intensificando porque Jesús tiene este encuentro, naturalmente, si se dieron cuenta, ¿verdad? Les puso una paliza Jesús a los fariseos en cuestiones de argumentos bíblicos. ¿Cómo se quedaría una persona con la calidad de fariseo que es ya educado, que es orgulloso, que es soberbio, que nada más él tiene la razón? ¿Cómo se quedaría después de haber sido avergonzado por Jesús? Comúnmente nosotros diríamos: se quedó caliente, ¿verdad? Se quedó calado, se quedó enfurecido. Bueno, resulta que en Mateo 12:9 traen a Jesús un hombre con la mano seca. No se me pierdan, síganme porque esto se va a poner interesante. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí
había uno que tenía una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Leíste lo mismo que yo? Preguntaron a Jesús para poder acusarle. La actitud de su corazón ya está marcada desde ese momento para acusarle. En el día de reposo llegan y dicen: aquí no va a tener respuesta alguna, lo vamos a atrapar y ahora sí nos lo vamos a echar al plato. Para poder acusarle, le preguntan: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Perdón, tengo que hacer voz de fariseo, aquí voy. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en un día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Versículo 13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los vengadores, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Jesús está poniendo una pequeña parábola en medio de eso. Está diciendo: ¿quién tiene una oveja que se atora, no la va a desatorar? Cotidianamente diríamos: ¿quién que se poncha tu carro en un domingo no lo desponchas? ¿Me explico? Una cosa es que sea tu día de descanso, pero se ponchó tu carro, ¿verdad? Pues ni modo, pues a desponcharlo, aunque sudes poquito. En tu corazón no estás buscando el afán de la condenación y el desempeño. Estamos entendidos en esto. En tu corazón vas hacia la reunión de domingo a recordar la gracia de Dios en tu vida. Te sucedió, bueno, estás comprometido a tener un poco de esfuerzo, pero no en tu corazón para violar el mandamiento de Dios. Entonces, este hombre de la mano seca desata una doble avalancha. El ambiente ya está tenso porque ya es directo la confrontación de los fariseos contra Jesús. Ya hay dos enseñanzas marcadas. Los vengadores por un lado dicen: así se lleva a cabo el día de reposo. Jesús por otro lado está mostrando la gracia y el amor y les dice: esta es la manera en como el reino de Dios festeja el día de reposo. Esta doble avalancha se desata. Yo no sé si es verdad o no, pero quiero pensar que sí, que en la punta de la montaña una bola de nieve empieza a crecer, termina en una avalancha. Bueno, se desata una doble avalancha. ¿Por qué? Porque por un lado, la sanidad sobrenatural, divina, de este hombre con la mano seca, empieza a desatar hambre y sed en las personas que quieren encontrar una verdad espiritual más allá de lo que han encontrado. Entonces, no termina con el hombre de la mano seca, la gente está empezando a llevar hacia Jesús los enfermos, los endemoniados, los locos, a sus suegras para desaparecerlas. Yo quiero pensar que uno que otro lo pensó así, perdón por las suegras, pero ¿por qué razón hay tantos chistes de suegras y no de suegros? Si alguien me responde esa pregunta, yo dejo de decir, no se creen. Entonces, están llevando a Jesús, está esta avalancha iniciando, ¿no? Jesús está sanando a las personas y le están llevando cada vez más personas, sin importar si es sábado, día de reposo o no. Y por otro lado se desata la otra avalancha en que los fariseos, los vengadores, están empezando a planear ataques contra Jesús. Ya están poniendo vigilas que lo sigan todo el tiempo, están tomando registro, están viendo en qué momento empieza a tropezar. Y Jesús está ahora en el ojo del huracán, porque los Avengers están encima de él y de todo aquel que profese ser su discípulo. El Evangelio de Juan encontramos un pasaje que me viene ahorita a la mente cuando Jesús sana a un ciego. Lo han leído, creo que está en el capítulo 8 probablemente. Y están ahí estos fariseos que era ciego o no era ciego, ¿qué me ves? Y no, pues sí, ahora sí te veo, antes no te veía. ¿Y qué pasó? Y el ciego está ahí en medio de preguntas teológicas súper complicadas. Y se harta y les dice: mira, yo no sé, yo solo sé que no veía, me encontré con Jesús y ahora veo. Yo no sé qué responderte. Bueno, los Avengers, los Vengadores están ahí encima,
está esta doble avalancha, están queriendo encontrar tropiezo en Jesús. La gota que derrama el cántaro, como decimos conforme al dicho, está en Mateo 12:22. ¿Quieren seguirme? No pierdan de vista que estamos encontrando la razón por la cual Jesús cambió su estilo de predicación. Mateo 12:22. Entonces, esta avalancha que yo les platicaba, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y a mí hasta chistoso se me hace leer esto, porque el ciego y mudo hablaba y veía. Entonces, ¿era ciego o no era ciego? ¿Era mudo o no era mudo? Pero así es de increíble, ¿verdad? Y así ofende Dios nuestra mente para destapar nuestro corazón. Qué interesante es esto, porque con todo respeto, yo el primero de ellos, a cualquier pastor, a cualquier apóstol con un ministerio de liberación y sanidades, le traen un endemoniado ciego y mudo. Oh, mi amigo, tú estás en problemas. ¿Cómo llevamos a cabo nuestra dinámica de entrevista en la liberación, no? ¿Y usted cómo ve las cosas? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que le pasó de niño? A ver, platíqueme. Yo entiendo algo, que para toda liberación de personas endemoniadas se requiere la intervención del poder de Dios. Tiene que ser hecho en la autoridad que Jesús ganó en la cruz. Y el Señor nos ha otorgado esa autoridad, y es por el poder del Espíritu Santo. Créanme que yo lo entiendo. Y por la misma gracia de Dios, pues unos lo hemos intentado y lo hemos hecho. Es necesaria la intervención de Dios al respecto, yo lo entiendo. Pero este endemoniado ciego y mudo es de otro nivel, me explico. Para este tipo, esta categoría, únicamente se requiere alguien con categoría divina para poder realizar esta liberación. Y está aquí Jesús, el único que puede hacerlo. Entonces, este ciego y mudo ahora ve y habla. Ya no sé en qué versículo me quedé. Ok, versículo 23. Y toda la gente estaba atónita, asombrada, y decía: ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Oh, no. Ahora sí, es más que un pleito, ¿verdad?, establecido o cantado, como decimos. Ahora sí, la cosa está en dos extremos distintos. Una categoría de personas ve este hecho y entiende lo increíble y sobrenatural que es, y están diciendo: ¿será este el hijo de David? Es decir, ¿estamos frente al Hijo de Dios? La gente con corazón de discípulo, con corazón humilde, con un corazón de niño, está asombrada por esto. Y está viendo y está diciendo: Jesús está en este lugar. Pero aquellos que ya se han despegado de este corazón, ahora sí el trigo y la cizaña se han manifestado, ahora están estos otros que están diciendo todo lo contrario. En vez de asombrarse, se enojan. En vez de reconocer el reino de Dios, lo condenan y lanzan la peor acusación: que Jesús está echando fuera a los demonios por Belzebú, básicamente por Satanás. Entonces están satanizando lo que Jesús está haciendo. Ya hay dos corrientes, dos actitudes marcadas. La acusación de que Jesús hacía esto por Belzebú literalmente es la gota que derrama el cántaro. ¿Por qué? Jesús contesta, aparece aquí en pantalla para darle un poquito más énfasis. Jesús contesta en Mateo 12:27: y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, como ustedes dicen, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Vámonos hasta el 34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Para estos religiosos que ya habían
probado realmente su corazón, dice la Escritura, ya no había esperanza para ellos ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, si existiera una segunda oportunidad para la humanidad de empezar de nuevo, ni aún así habría esperanza para ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen un corazón corregible, ni la actitud de aprender, ni la actitud de crecer, ni un corazón receptivo para Jesús. Jesús menciona ahí más adelante que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada. Ha sido controversial para tantos que leen la Escritura, y ha habido tanta gente que se siente condenada por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Y el asunto es este: si entendemos estas dos corrientes y nos damos cuenta en la posición en la que están estos fariseos, que están en el lado exactamente opuesto de recibir la palabra de Dios como un discípulo o como un niño, estos hombres están llenos de dureza y de incredulidad, a tal grado que acusan a Jesús de ser Satanás. Y entonces Jesús dice: no les será perdonada. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca jamás pedirían perdón por acusar a Jesús de echar fuera a los demonios por Belcebú. Nunca jamás, ni en este siglo ni en el venidero, ellos iban a llegar a esta conclusión. Por eso Jesús dice: cuando tú llegas a este grado de blasfemar a tal punto, no te va a ser perdonado. No porque la cruz sea insuficiente, no porque haya un pecado más allá del perdón y las gracias de Dios, sino porque hay una actitud en el corazón de las personas que se sale voluntariamente de la posibilidad de recibir la gracia de Dios. Y cuando tú ya estás en ese punto, no hay esperanza para nadie. Al rechazar la verdad, perdieron el privilegio de escuchar las verdades por boca del Maestro. Aparece en pantalla Lucas 8:18. Jesús está hablando y dice: mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa que tener, se le quitará. Pensemos en las primeras 4 palabras. Mirad pues cómo oís. Tómalo para ti por un instante. ¿Cómo eres tú al oír la palabra de Dios? Al día de hoy, ¿cuál es el sentir de tu corazón? ¿Escuchas la palabra de Dios y quieres ser moldeado por ella? Todos nos incomodamos cuando leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que algo no está bien en nuestras vidas. Yo me incomodo, yo me avergüenzo, yo lucho en mi interior. Pero inevitablemente sabemos que es el siguiente paso, porque por alguna razón Dios está hablando. ¿Cómo oís? Es una pregunta o una afirmación que nos dice: ¿cuál es la actitud de tu corazón con respecto a la verdad de la palabra de Dios que viene a tu vida? Lo hemos dicho una y otra vez: la verdad de la palabra de Dios es ese espejo que nos dice cómo estamos. Y no solo es para confrontarnos en cuanto al Evangelio. La confrontación empieza con el Evangelio, pero continúa con nuestra condición, porque iniciamos un proceso de intentar pecar menos. ¿Cómo es que oímos? Bueno, podemos llegar a una conclusión. La llave que abre el cielo en tu vida es la actitud con la que tú escuchas la palabra de Dios. La llave que cierra el cielo en tu vida es la actitud con la cual tú escuchas la palabra de Dios. Quienes tienen un corazón abierto, de discípulo, de niño, hambrientos, tienen una actitud de escuchar y el cielo se abre. Por eso es que el mensaje de las parábolas les llega a los discípulos, y aún la interpretación. Por eso Jesús cambió su estilo de predicación, porque literalmente les estaba echando las perlas a los cerdos, a un grupo religioso que se estaba atreviendo a blasfemar y que nunca jamás iba a valorar ni siquiera que Jesús estuviera ahí, menos sus enseñanzas. Y la actitud de sus corazones fue una llave que cerró el cielo en sus vidas.
Por eso al principio leímos que a algunos no les era revelado el misterio del reino de los cielos. Centralmente esta es la razón por la cual Jesús habló en parábolas, para literalmente marcar quiénes son trigo, quiénes son cizaña, quiénes son un odre viejo que se ha endurecido a tal manera que ya no quiere ser más moldeable, y quiénes son un odre nuevo en el cual se puede depositar el Espíritu Santo y las verdades del reino, porque son totalmente moldeables. Por eso era importante tomar este punto antes de entrar a las parábolas, porque ¿de qué nos serviría profundizar bíblicamente y teológicamente en las parábolas si no determinamos antes que eso la razón por la cual se habló en las parábolas, que es la actitud de nuestro corazón? Cierra tus ojos por un instante. Antes de estudiar todos estos relatos, tú tienes que considerar honestamente cuál es la intención de tu corazón. No sé si Richie me puede ayudar aquí. Antes de avanzar más adelante, yo te quiero hacer unas preguntas y quiero que con los ojos cerrados me escuches. ¿Realmente es la intención de tu corazón entender los misterios del reino de los cielos? Porque si esa es la actitud de tu corazón, yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a vivir estas verdades? Aunque eso implique cambio en tu vida, arrepentimiento, cambio de actitud. ¿Estás dispuesto a entender estos misterios, aunque eso implique compromiso de ti? Escuchar y entender los misterios del reino va a llevar tu vida a compromiso, va a llevar tu vida a tener un testimonio correcto delante de Dios y delante de los hombres. Con sinceridad, yo no sé si tú estás sentado en este domingo y eres una persona que nada más te gusta escuchar un mensaje padre, porque la escritura nos dice: sean hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Y en el instante en que tú únicamente te sientas a escuchar la palabra de Dios y no la vives, empiezas tu formación religiosa rumbo a un fariseo, porque quieres saber intelectualmente muchas cosas, quieres ser sabio, quieres ser entendido, y estás lejos de ser un niño humilde, moldeable. A los niños los regañamos, algunos padres tal vez les disciplinamos y lloran, pero en pocos minutos esos niños vienen y abrazan a papá. Los cristianos viejos y endurecidos les disciplinamos y entonces somos odiados y rechazados y condenados los líderes espirituales. Si nosotros vamos a entender las verdades del reino, es para tomar el dedo y apuntar directamente a nuestro corazón, no apuntar nuestro dedo hacia las demás personas. El punto es simple. Con los ojos cerrados, escúchame. ¿Te consideras un verdadero discípulo de Jesús? Porque todo aquel que es un discípulo de Jesús es alguien que no solo ha nacido de nuevo, sino es alguien que ha seguido a Jesús. Es alguien que está dispuesto a escuchar palabras duras. En cierto momento la palabra de Jesús fue tan confrontacional que Jesús le dijo a sus discípulos: si no les gusta, ahí está la puerta, váyanse. Y Pedro se acerca con Jesús y le dice: maestro, ¿a dónde iremos? Por dura que sea esta palabra, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Por lo cual, mi hermano, con los ojos cerrados, yo te quiero decir: no seas como los fariseos que rechazan la verdad de la palabra de Dios. Abre tu corazón como un niño, abre tu corazón como un discípulo. Deja que el Espíritu Santo empiece a moldear tu vida. Empieza a desprenderte de tu orgullo, de tu autosuficiencia, de tu conocimiento bíblico, y empieza de nuevo a entender la verdad que Jesús quiere hablar
a tu vida y a la iglesia.